Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Estamos sobre un tema que revela nuestra ser interior, que está cubierto por algunas capas de cosas que no queremos mostrar a los demás, pero están allí. Las situaciones contrarias de la vida, las pruebas, las crisis, las tribulaciones, el sufrimiento, nos desnudan de alguna manera, hacen reevaluar la vida. Santiago en el capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No es sencillo ni fácil digerir la expresión tener gozo mientras estamos en diversas pruebas. Son momentos en que tenemos aflicción, que tenemos congoja, y bueno, ¿dónde está el gozo? El gozo está en que esa prueba va a producir un fruto, pero lo produce siempre y cuando haga una obra completa. Muchas veces interrumpimos nuestras crisis. No queremos que las cosas se desarrollen a un ritmo. Queremos romperlo. Y por eso seguramente nuestra paciencia no es la que Dios quiere para nosotros. Es decir, Dios anhela que tengamos una paciencia, pero nosotros no. Dios ha permitido, nos ha puesto en medio de un terreno de la vida en donde nada está perfecto. Tenemos la muerte, tenemos la enfermedad, tenemos el sudor para ganar el pan y el sufrimiento mismo. Todo esto es necesario para que el hombre crezca, para que el hombre pueda encontrar, más allá de esas fronteras que vemos, mejores fuerzas. La vida requiere valor. La crisis se profundiza. Es uno de los pasos que están dentro del proceso. Es decir, la crisis debe tocar fondo. Generalmente podemos enfrentar los problemas como la mayoría de las complejidades, tan pronto como llegan, muchas cosas, pero la crisis es inclemente porque desbarata muchas cosas que están en nuestra vida. Los asuntos que han sido descubiertos después de la crisis o durante la crisis son profundos, las preguntas que llegan a la vida. Es decir, la prueba misma, la dificultad, nos pregunta, nos interpela acerca de cuáles son las reales prioridades de la vida. Tenemos que aprender la paciencia, dejar que las cosas a veces se hagan peores hasta que toquen fondo. Para la mayoría de nosotros, ese esperar a que las cosas toquen fondo no es una tarea fácil, porque no queremos sufrir, nos aterra el dolor, queremos escapar. Hay una tristeza que Dios produce. Es lo que nos dice 2 Corintios 7:10. Y hay una tristeza que el mundo produce. Los creyentes estamos dentro del ambiente espiritual en donde Dios nos bendice y nos da todos los recursos y las oportunidades para apreciar más la bondad espiritual, para apreciar más las cosas de arriba. Así que si hay tristeza, no es pecado. La tristeza que Dios busca, dice 2 Corintios 7:10, es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza que el mundo lleva o que el mundo produce lleva a la muerte. Así que debemos discernir qué tipo de tristeza tenemos. Una cosa es sentirnos tristes por una pérdida. Es natural, todo, creyentes o no creyentes, sufren pérdidas. Pero la manera como se afrontan las cosas dice quiénes somos. Así que
Si se ahonda la crisis, también debemos entender que estamos pasando por un momento de tristeza, de congoja. La crisis es profundamente molesta porque nos lleva a cuestionamientos sobre los cimientos y materiales que usamos al construir la vida. En algún momento todo se quema y vamos a poder entender si nuestra construcción la hemos hecho sobre paja, heno, hojarasca, o si hemos usado realmente los materiales correctos de la vida espiritual. Y cuando todo se quema, es una bendición, porque se puede reconstruir, se puede reevaluar. Dios nos da la oportunidad de que muchas cosas se echen a perder, con tal de que nosotros podamos empezar a usar y a buscar los materiales correctos para construir la vida. Puede ser que se nos haga inclusive difícil conciliar el sueño por un tiempo. Podemos perder el apetito, la alegría de vivir. En otros, bueno, en otros puede producir una ansiedad severa. Puede ser tan molesta la situación de dolor interior que algunos pueden sentirse inhabilitados para hacer las cosas. Algunas personas no se reconocen en medio de esas situaciones. Déjeme decirle que todo eso está dentro de la normalidad del proceso, de la prueba, de la crisis, de la tribulación. No podemos angustiarnos y sentirnos pecadores porque tenemos una tristeza profunda por algo. Eso es parte, debemos observarnos, observar los vientos que causaron esa tempestad y pedir al Señor que nos enseñe a enmudecer los vientos, porque al enmudecer los vientos cesa la tormenta. El poner demasiada atención en los asuntos marginales de las cosas en medio de la crisis puede tener el efecto de desviarnos en aquellas pequeñeces, porque no nos permite centrarnos en el núcleo de lo que nos ocurre. Dice el Salmo 119:71, una oración: estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Dios no es un Dios sádico que se ensaña con sus hijos. Dios es un Dios maduro que nos quiere llevar a la madurez de la vida, al despertar de la vida, a lo esencial que es las cosas espirituales, las cosas de arriba, las que tienen realmente valor. Llega ese momento en donde la prueba reclama oración. En medio de la crisis se mantiene la fe, a pesar de que todo pareciera decir lo contrario, allí hay fe. Aunque no nos parezca cerrados, aunque nos parezcan cerrados los caminos a la oración, debemos entender que se empieza a abrir ante nosotros una nueva manera de acceder a Dios, más confiada, más sincera, más plena. Quizás tantos adornos que teníamos en la oración y que los usábamos quizás para eso, para un adorno, ya no lo serán. La oración empieza a ser más franca, sin que eso nos quite la adoración y la exaltación a Dios. Es un nuevo modo de oración. Siempre que salimos de una situación de crisis y la llevamos de la manera correcta, crecemos en nuestra relación con Dios, crecemos en nuestra manera de orar. Nos lleva a esa orar por encima de las dificultades para poder entender que Dios está aún debajo de la tormenta. Debajo de la tormenta el mar está en calma. Si nos quedamos en la superficie, todo va a ser un desastre. Pero si hacemos una especie de buceo debajo de nuestra tormenta, encontramos que Dios está ahí y que nuestra fe está creciendo. Empezamos a encontrar la paz. Es que la paz empieza en el mismo dominio de nuestro malestar interior, allí donde el Espíritu Santo nos asiste con el dominio propio, con el control. Y nos podemos presentar ante Dios vulnerables, tal como somos. Podemos sentirnos bienvenidos por Dios y amados por Dios. En el exterior no ha cambiado nada.
pareciera, y la tormenta todavía ruge, pero hay una nueva conciencia de que somos amados de Dios. Dios mío, ten compasión de mí, dice el Salmo, pues hay quienes me persiguen. Un hombre en crisis. A toda hora me atacan y me atormentan. Mis enemigos no dejan de atacarme ni de día ni de noche. Son ya demasiados los orgullosos que me atacan. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Salmo 56 del 1 al 3. Los enemigos podemos ser nosotros mismos. Aquellas cosas que hemos creado con heno o jarasca y ahora se presenta el incendio y todo está. Pero la confianza en Dios está ahí. Créelo, afírmalo, reposa en Dios. La crisis termina, todo termina, todo tiene un ciclo, todo pasa. La crisis es una transición de una manera de ser alguien a ser otro. No tiene sentido si dura toda nuestra vida. Ya no nos vemos como la realidad más importante. Estamos entendiendo que hay algo más que está sobre nosotros y estamos más abiertos a Dios, como he mencionado, estamos preparados más para poner en orden las cosas en nuestra vida, las prioridades. Parece sonar a rendición, pero no, no es rendición. En realidad es un momento de libertad. Trae un cambio radical en nuestra vida y abre entre nosotros un crecimiento espiritual que nos lleva a una vida más tranquila, más feliz, más fructífera y madura. Dice Jesús en su rendición en Getsemaní, Lucas 22, 42, 43. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Rendirnos. Rendirnos no es una derrota, es todo lo contrario, es una victoria. Que Dios siga controlando nuestras vidas. Termino con un soneto muy bello, muy conocido entre algunos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga. Y bueno, gracias por compartir estos temas. Espero que edifiquen la vida interna y nos lleven a un espacio más sereno delante de Dios para bendecir a otras personas. Recuerden, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.